Son las 7 de la mañana, 45 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Como se lo había anticipado en nuestros titulares, es momento de platicar acerca de lo que ocurre también en el ámbito económico en nuestro país. Estamos hablando de Fundesa, que ha hecho un boletín para el mes de octubre de una revisión de la actividad económica, el reporte de los principales indicadores de la economía durante septiembre y octubre del 2021, con una inflación a la baja hasta el 31 de octubre, a diferencia del mundo, donde la inflación va hacia el alza, y aquí empieza uno a tratar de entender el efecto económico en nuestro país. Agradezco a esta hora de la mañana el atender la comunicación a Fernando Esproz, es parte de Fundesa. Fernando, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Aquí a la orden. Bueno, leyendo la presentación que hace Fundesa, uno ve el gran titular y dice inflación a la baja en octubre. Y uno trata de entender esta inflación a la baja mientras en el mundo la inflación va hacia el alza. ¿Cómo se explica este fenómeno en Guatemala y qué es lo que está ocurriendo con la inflación en nuestro país? Sí. Gracias. Yo creo que habría que verlo, digamos, más de una forma integral. Digamos, nosotros vemos los principales indicadores de la economía y pues la inflación es uno de ellos, pero creo que hay que verlo, digamos, desde una perspectiva más amplia que incluye, digamos, el seguimiento a todos los indicadores de los motores de la economía, digamos, que en nuestro caso, pues generalmente son principalmente las remesas, la inversión, los mercados internacionales con las exportaciones, los ingresos del gobierno con el gasto público. Entonces, al ver todo el cuadro completo, pues uno, digamos, va más o menos entendiendo. Yo resaltaría tal vez 4 temas, ¿verdad? Que son los, como les decía, los motores de la economía. El consumo de los hogares está siendo impulsado por el incremento en las remesas, que este año hasta octubre pues tuvo un incremento de 35% respecto al año pasado. O sea, llegamos a 12.427 millones de dólares en remesas hasta octubre. Eso es mucho más que a diciembre del 2019, por ejemplo. Solo en octubre se registraron 1.419 millones en remesas. Segundo lugar, el ingreso digamos, las exportaciones tuvieron un 22% de incremento. Digamos, los productos principales son vestuario, café, banano, grasas y aceites comestibles, azúcar, cardamomo, que todos estos 6 productos tuvieron un dinamismo importante. Algunos más que otros, algunos es por cambio en volumen, otros cambio en precio, pero en general un 22% de incremento en las exportaciones de bienes y productos. También hay un dinamismo en la exportación de servicios, un 44% de incremento en las exportaciones de servicios, todo lo que tiene que ver con contact centers, con logística, con temas de desarrollo de software, contenido digital. Ese tipo de servicios pues también tuvo un incremento importante. El crédito bancario al sector privado también con un incremento de casi 10%, comparado con el año pasado, que teníamos siempre un incremento, pero a estas fechas alrededor de 5%. La recaudación tributaria también es otro de los indicadores, con un aumento de 28% en octubre. Es un incremento importante de 14,000 millones de quetzales adicionales a la recaudación del año pasado. Y digamos, todo esto en el marco de una estabilidad en el tipo de cambio. Se ha mantenido alrededor de 7.73 pues, a lo largo de todo el año. Y pues llegamos, digamos, que nos da, digamos, un indicador de, el otro es el dinamismo de la actividad económica, el crecimiento de la actividad económica, que lo medimos con el IMAE, el índice mensual de la actividad económica, que ha crecido a 20%, comparado al año pasado, que veníamos con un crecimiento negativo. Si recordamos, el año pasado cerramos en negativo 1.5 y pues este año
el crecimiento, el dinamismo nos indica un crecimiento de 5.20 y en los fines de año pues la economía va a crecer cerca del 6%. Claro. Entonces esto pues llegamos a la inflación como que efectivamente tiene una estabilidad en los últimos meses alrededor de casi 4% el mes pasado. Este mes una baja de 2.96. De hecho, si vemos los demás países de Centroamérica, todos tuvieron un básicamente es digamos Guatemala no depende tanto de importaciones en cuanto a alimentos. Por ejemplo, los alimentos en Guatemala son producidos aquí, no tanto importaciones. Digamos, el crecimiento de la inflación en Guatemala está muy afectada por alimentos, transporte y vivienda. En gran parte es por alimentos, pero digamos aún no se refleja costos elevados, por ejemplo en transporte internacional, que es lo que ha estado subiendo. El combustible pues también ha subido, pero no se refleja todavía en la estadística. Esta es la estadística a octubre. Pudiera ser que a noviembre y diciembre suba un poco, pero sí hay un rezago, digamos, con respecto al resto de países. Claro. En este momento, cuando uno observa y ve que la recaudación tributaria aumenta un 28.3% en octubre, uno se pregunta qué impuestos son los que más aportan a ese aumento en la recaudación. ¿Ustedes lo han logrado identificar dónde están las claves para el aumento en esta recaudación como lo estamos viendo en este año? Sí, al ver, digamos, la recaudación por actividad económica, pues vemos las principales actividades, digamos, que más recauda son comercio con casi un 30% de la recaudación y un incremento de 27% respecto al año pasado. Comercio al por mayor y al por menor. Industrias, digamos, la actividad industrial en segundo lugar, también con un crecimiento de 22%. La actividad inmobiliaria en un tercer lugar, alquileres y actividad inmobiliaria con una recaudación de casi 10,000 millones hasta octubre. Cuarto lugar, la agricultura, que digamos la agricultura fue uno de los sectores que no sufrió el año pasado, fue el único sector que creció de hecho en cuanto a recaudación, que tiene que ver con lo que les decía, ¿verdad? Guatemala es productor de alimentos y la agricultura no sufrió y se refleja también en la recaudación. De hecho, un incremento de 88% de recaudación respecto al año pasado. El sector, digamos, bancario también con un crecimiento de 10%. Estas, digamos, serían las 5 sectores o actividades económicas que, digamos, aportan la mayor cantidad de la recaudación. Bueno, para finalizar, veo el índice mensual de actividad económica, el IMAE, y en los últimos meses, tomando en cuenta que hubo un alza bastante considerable del IMAE para marzo, abril, mayo, estamos hablando del índice mensual de actividad económica, pero vemos después que se llega a estabilizar para los meses de julio, agosto, septiembre. Podemos de nuevo ver una curva ascendente para final de año entre octubre, noviembre y diciembre. Y licenciados Pros, tomando en cuenta lo que ustedes han observado, ¿cómo va a cerrar la economía guatemalteca en este 2021 en cuanto a números positivos? ¿Cree usted que vamos a superar por mucho las expectativas que teníamos al inicio del año? Sí, de hecho, digamos, el IMAE es un indicador que da una perspectiva de cómo es el comportamiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Y ahí lo que nos muestra es el crecimiento respecto al año anterior. Entonces, por eso ve uno los meses anteriores, los puntos altos, 14, 13%, porque era comparado con el año anterior, que estábamos en negativo. Entonces ahí hay un rebote, digamos, respecto al año anterior, pero a como vamos ahorita, que es 5.20%, es comparado con el mes de septiembre del año pasado, que eran 2 negativo. Entonces este es, digamos, el dinamismo que vemos, pero sí se espera que la curva, digamos,
se estabilice y empiece a subir y a fin de año esté alrededor de 6% o 6.5%, que es una estimación que está dando el Banco de Guatemala respecto al cierre de año, que creemos que vamos a tener un crecimiento alrededor de estos números de 6%. Claro. Licenciado Spross, le quiero agradecer mucho platicar con nosotros, platicar acerca de todos estos números que ustedes ya han presentado en este boletín económico. Muy amable por acompañarnos. Muchas gracias, con gusto. Muy amable. Fernando Spross de Fundesa hablando con nosotros. Son números positivos para Guatemala, hay que decirlo. El segundo trimestre del 2021 presentó crecimientos importantes hasta el 15.1 en el Producto Interno Bruto, lo cual deja números muy positivos, tomando en cuenta que el segundo trimestre del 2020 fue para el olvido, con números negativos hasta el 8%. Aquí son temas muy relevantes de hablar por el cierre de año que vamos a tener, pero también por el superávit que va a presentar la recaudación, con una meta de recaudación que tenía la SAT que era muy baja, ¿no? Sí, me llama mucho la atención tres elementos. Uno, que se hable de que baja la inflación a pesar de que ya se registra en el informe el inicio del aumento a los precios del combustible, que se ha mantenido como una constante. Es decir, a pesar de eso que nos está golpeando a muchos en la economía global se mantiene. Dos, pero con una ventaja, que los combustibles parecen estarse estabilizando alrededor de los $80, un poco menos. Sí, y esperemos el efecto que tengan las últimas disposiciones del gobierno estadounidense y lo que ha pedido a los otros colaboradores. El otro punto que me llama la atención es el gran incremento que hablaba el licenciado Spross, por ejemplo, de los impuestos y la recaudación en el sector de la construcción. Creo que eso sí lo hemos visto muchos. La vuelta a la normalidad ha traído un boom de una construcción que fue uno de los grandes monumentos durante la pandemia. El ver obras abandonadas hoy ha tomado un dinamismo que puede ser importante. Pero sigo pensando lo que hablamos y que creo que es muchas de las preguntas que vemos en redes sociales. Bueno, ¿cuándo esas buenas noticias macro llegan a lo micro? Sí. Llegan a mi bolsillo. Ese es el punto, que ahí es donde hay que impactar. Exacto. En la microeconomía. Algo está pasando que eso macro no termina ese beneficio no termina de llegar a todos por igual. Son las 7 de la mañana, 58 minutos. Hacemos una pausa, ya regresamos con más.